La galería de arte, una catedral de cristal y espejos, contuvo el aliento cuando Isabela, la artista a la que la élite había despreciado por su pobreza y sus lienzos de mal gusto, reveló, en un arrebato de color y verdad, que la monumental escultura central, su obra maestra que había silenciado a sus detractores, ocultaba en cada fibra el nombre y la memoria de un hombre al que todos creían un mito, su eterno ángel guardián, quien no solo había pagado cada una de sus deudas imposibles, sino que, en las sombras, había orquestado su ascenso, tejiendo la vindicación más dulce y una justicia que trascendía la vida y la muerte. Hola, mi querido amigo. Prepárate, porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que te calará hasta los huesos, que te mostrará la belleza de la dignidad en medio de la miseria, y cómo, a veces, la justicia llega de la mano de un protector invisible, un susurro en la oscuridad que se convierte en un grito ensordecedor que desenmascara las verdades más crudas. Isabella Rossi, con 28 años y el alma tatuada de cicatrices invisibles, vivía en un pequeño estudio que olía a guarrás y a sueños rotos, un rincón olvidado en un edificio antiguo cuya pintura se descarapelaba como su propia esperanza. Sus manos, que para ella eran una extensión de su corazón y que antaño modelaban la arcilla con la delicadeza de una caricia y empuñaban pinceles con la audacia de un torbellino, ahora estaban ásperas y agrietadas por el jabón fuerte que usaba para limpiar los baños de una cafetería barata, y por el constante roce con los materiales más humildes que podía permitirse para sus lienzos. Llevaba la misma ropa de siempre, un par de jeans deshilachados en las rodillas y una camiseta de algodón descolorido que alguna vez fue blanca, ahora adornada con manchas de pintura y el polvo de días incontables, su uniforme para la batalla diaria. Sus zapatillas viejas, con agujeros estratégicamente cubiertos con cinta adhesiva, no ofrecían ninguna protección contra el frío constante que se colaba por el ventanal roto del estudio, obligando la imagen a encogerse, a hacerse pequeña para sobrevivir el invierno que le congelaba los huesos. La luz, un bien escaso en aquel cubículo, apenas se atrevía a asomarse por el patio de luces, dejando su hogar en una penumbra perpetua, un reflejo sombrío de su propia existencia, de la vida que se le negaba a cada paso. Cada mañana, al intentar estirar su cuerpo adolorido sobre el colchón delgado en el suelo, un gemido apenas audible escapaba de sus labios resecos, una expresión del dolor sordo en su espalda y el entumecimiento de sus articulaciones, reliquias dolorosas de noches interminables, dedicadas al trabajo y al arte. Y en su mente, la eterna pregunta: ¿de verdad vale la pena? ¿Tanto dolor? ¿Tanto sacrificio por una pasión que me consume y no me da nada a cambio? El desprecio era su sombra. Lo veía en las miradas fugaces de los transeúntes que se apresuraban a cruzar la calle al ver sus ropas manchadas, en el ceño fruncido de las galeristas pulcras que se cubrían la nariz al pasar por su puesto en el mercado de pulgas, donde intentaba vender sus pequeñas acuarelas por unos pocos centavos. Una vez, una mujer de tacones altísimos y bolso de piel de marca, Madame Dubois, la crítica de arte más influyente y temida de la ciudad, se detuvo frente a uno de sus cuadros. Sus ojos, antes llenos de una curiosidad pasajera, la escrutaron con una mezcla de lástima condescendiente y abierto asco, como si Isabella y su arte fueran una mancha en el impecable lienzo de su perfecta vida. Madame Dubois levantó una mano enguantada para señalar un trazo en el lienzo. «Mi querida, ¿esto es lo que llama arte? Es rudimentario, sin técnica, demasiado emotivo, demasiado crudo. El arte debe elevarse, no arrastrarse en el fango de la desesperación. Es una pena. No tiene potencial, señorita. No lo tiene». La frase, simple en apariencia, se clavó en el pecho de Isabella con la fuerza de 1000 dagas heladas. Sintió cómo un rubor de vergüenza le subía por el cuello, incendiándole el rostro.
Sus manos, que intentaba mantener firmes sobre su regazo, temblaron ligeramente, traicionando la fragilidad de su aplomo. Un nudo apretado le cerró la garganta, impidiéndole responder, y las lágrimas, esas traicioneras gotas que amenazaban con desbordarse, se acumularon detrás de sus párpados, picándole los ojos con una intensidad dolorosa. Se mordió el interior de la mejilla, concentrándose en el pequeño dolor físico para no sucumbir a la humillación, para no permitir que la visión distorsionada que esa mujer tenía de ella la definiera. «Solo quieren verme caída», pensó, apretando los puños con una fuerza silenciosa, el temblor de su cuerpo apenas perceptible. «Quieren que abandone, que acepte mi lugar en este fango que ellos mismos crearon. Pero no les daré ese gusto. No, no a mí. Mi arte no es rudimentario, es real, y la realidad, Madame Dubois, es mucho más poderosa que su hipócrita sofisticación». El eco de esas palabras, sin potencial, resonaba con una amargura particular, porque esa frase, en el fondo, era la constante de su vida, la misma que la había arrastrado a la soledad y al olvido, después de la muerte de sus padres, dos artistas bohemios que, al final, solo le habían dejado deudas y un legado de sueños rotos. Pero Isabella no era solo una silueta de deudas y humillaciones, una artista marginal que limpiaba baños. Bajo esa fachada de vulnerabilidad, bajo la ropa raída y el cansancio perpetuo, se escondía una mente de una brillantez excepcional y una profundidad emocional inaudita. Su tesoro oculto era una habilidad casi mística para captar la esencia de las personas y los lugares, una intuición tan aguda que rayaba en la precognición. Podía leer las emociones ocultas en los gestos, en la inflexión de una voz, en el matiz de una mirada, y transformarlas en colores vibrantes, en formas abstractas que contaban historias sin palabras. Además, poseía una memoria fotográfica prodigiosa para detalles que otros pasaban por alto. La inclinación de un rayo de sol sobre una ventana, el patrón de las grietas en una pared, el brillo particular en los ojos de alguien al mentir. Su padre, un talentoso escultor que murió en la pobreza, le había enseñado desde niña no solo la técnica del arte, sino también la filosofía de la observación, la importancia de la luz y la sombra, la verdad que se escondía en los detalles más pequeños. Ella recordaba cada conversación con él, cada lección sobre la composición, sobre la psicología del color, sobre la impermanencia de las apariencias y la verdad esencial de las cosas. Esa pequeña victoria silenciosa era un bálsamo para mi espíritu, una pequeña validación de que mi tesoro no estaba del todo enterrado, esperando el momento de brillar. Mi monólogo interno era un caudal constante, un torrente incesante de pensamientos que me acompañaba en cada paso, cada decisión. Cuando Elena Montalvo me trataba como una extensión de su agenda, o cuando Marina se burlaba de mi ropa, mi mente se convertía en un campo de batalla. «Son buitres, Alejandro, buitres con trajes caros y sonrisas de porcelana», pensaba Isabella, mientras fregaba suelos en la cocina ruidosa de la cafetería, el vapor caliente empañándole las gafas una y otra vez, creando una neblina que apenas le permitía ver con claridad. El olor a grasa rancia y detergente barato le revolvía el estómago, una náusea constante que se había vuelto parte de su vida. Pero su mente no descansaba, no había tregua para los pensamientos. Se regodean en la miseria de los demás, construyen sus imperios sobre los escombros de las vidas ajenas, sobre la inocencia y el trabajo duro de gente como mis padres. ¿Cómo es posible que puedan dormir por la noche, que el lujo no los ahogue, sabiendo el daño irreparable que han causado, las vidas que han destrozado sin el menor remordimiento? Se mordía el labio inferior con tanta fuerza que a veces sentía el sabor metálico de la sangre, la imagen del rostro gélido de Madame Dubois, la crítica de arte grabada a fuego en su memoria, cada palabra hiriente, cada gesto de desdén.
un recordatorio constante de su dolor. Me ven como una simple limpiadora, una artista fracasada, una estadística de miseria en sus fríos balances, una más en la lista interminable de los caídos, los olvidados. Me perciben como una sombra, un estorbo que camina por el mundo, sin ambición, sin futuro. Pero no saben lo que hay dentro, lo que bulle en mi cabeza, lo que arde en mi espíritu, los colores que se forman, las texturas que se esculpen, incluso mientras mis manos están sumergidas en esta espuma grasienta y asquerosa. Creen que el dinero es el único poder, la única moneda que importa, la única que abre puertas, pero se equivocan estrepitosamente. La verdad, la inteligencia forjada en la adversidad, la resiliencia del espíritu humano, eso es lo que realmente derriba imperios, lo que tumba a los gigantes de pies de barro. Su corazón latía con un ritmo sordo y constante en su pecho, un tambor de resistencia que la mantenía anclada, a pesar del cansancio que le pesaba en los hombros, el dolor en la espalda y el agotamiento mental. Una chispa de fuego, un destello indomable, brillaba en sus ojos, una promesa tácita de que no se rendiría, no hasta que su arte y la memoria de sus padres fueran reconocidos, restituidos, hasta que la justicia, esa esquiva dama, se sentara finalmente en el trono que le correspondía. La venganza, en su caso, no era por el rencor, sino por la verdad de su arte y la verdad de sus orígenes. Los antagonistas de esta historia, los verdaderos depredadores que acechaban en el brillante y traicionero mundo del arte, eran dos figuras imponentes. Madame Odette Dubois, la crítica de arte más influyente y despiadada de la ciudad, una mujer de modales impecables y sonrisa enigmática, pero con una pluma que podía destruir carreras con un solo trazo. Y Monsieur Jean-Luc Laurent, el propietario de la galería de arte más prestigiosa y exclusiva, Laurent Artium, un hombre de gustos exquisitos y un aire de sofisticación, pero con una reputación forjada en la explotación de artistas jóvenes y la falsificación de obras. Ambos formaban un dúo letal, un coto de caza donde el talento era una mercancía y la integridad, un lujo innecesario. Madame Dubois había despreciado públicamente el arte de los padres de Isabella, tildándolos de bohemios empobrecidos sin visión ni técnica, contribuyendo a su aislamiento y eventual ruina financiera. Monsieur Laurent, por su parte, se había aprovechado de su desesperación, comprando obras valiosas de su padre por precios irrisorios, sabiendo su verdadero valor, y luego revendiendo algunas como si fueran suyas, o atribuyéndolas a otros. Un día, mientras Isabella intentaba vender una de sus esculturas de alambre en un pequeño mercado de artesanías en la Plaza de los Artistas, vio a Monsieur Laurent pasar con un séquito de coleccionistas. Llevaba un traje de lino impoluto y una sonrisa petulante en su rostro. Se detuvo casualmente frente al puesto de Isabella. «Ah, la señorita Rossi», dijo con un tono que pretendía ser amable, pero destilaba una condescendencia profunda. «Aún con estas piezas rústicas, recuerdo a sus padres, talentosos, sí, pero tampoco comerciales. Una pena. El arte, mi querida, es un negocio. Y usted claramente no entiende de negocios». Y soltó una risa seca, fría, que resonó en el bullicioso mercado. Luego se inclinó, fingiendo interés, y susurró lo suficientemente alto para que Isabella y otros lo oyeran. Debería considerar una carrera más estable, algo menos exigente para su, digamos, presupuesto. Quizás mis servicios de limpieza tengan una vacante extra en la galería. Sus ojos, llenos de un brillo malicioso, se encontraron con los de Isabella, un gesto de abierto desprecio, como si la mera presencia de la joven fuera una afrenta a su refinado mundo. Isabella sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, una punzada aguda de dolor que se mezclaba con una furia helada. La humillación se le subió por el cuello, incendiándole las orejas.
Sus manos, que sostenían con fuerza una pequeña pinza de modelar, temblaron ligeramente, amenazando con aplastar el delicado alambre que tenía entre los dedos. Respiró hondo, intentando controlar la rabia que le hervía en las venas. La traición en la voz de Monsieur Laurent, el recuerdo de cómo había explotado a sus padres, era casi tan palpable como el aire opulento del mercado. Quería gritar, quería romper algo, quería confrontarlo y decirle que su negocio era solo fraude disfrazado de cultura. Pero se contuvo. Su silencio era su armadura. «Se ríen de mí ahora», pensaba Isabela, su monólogo interno una sinfonía de desafío. «Creen que soy solo una pobre ignorante, una artista sin futuro, pero no saben lo que significa la verdadera fuerza, la verdadera visión. Ellos viven de las apariencias, yo vivo de la verdad. Y un día, Monsieur Laurent, mi arte rústico será su peor pesadilla. Esa risa se les va a congelar en la garganta. Y entonces verán quién es el verdadero artista y quién es el verdadero farsante». La rabia, lejos de consumirla, la alimentaba, la impulsaba. Un motor silencioso que comenzaba a encenderse en lo más profundo de su ser. Una determinación que ardía con una intensidad silenciosa. La vida diaria de Isabela era una sinfonía de privaciones y de la lucha por la supervivencia, un contraste brutal con el vibrante mundo del arte al que ella pertenecía por derecho. Se levantaba antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía bajo un manto de neblina gris y las calles estaban vacías de transeúntes. El suelo helado de su pequeño estudio la recibía con una punzada en los pies descalzos, una sensación tan familiar como el aire que respiraba. La ducha fría, un torrente helado que le recorría el cuerpo, era una tortura necesaria, un shock que la ayudaba a despabilarse, a ignorar el constante zumbido del hambre en su estómago, una protesta silenciosa que la acompañaba desde el despertar. Su desayuno era siempre el mismo, una ofrenda magra a la supervivencia, un café aguado que apenas sabía a café y un trozo de pan duro que masticaba con la lentitud de quien sabe que cada bocado es precioso, raciones racionadas hasta el extremo para estirar lo poco que ganaba. Luego, la larga caminata hasta la cafetería donde limpiaba baños, sus viejas zapatillas arrastrándose por el pavimento, esquivando las miradas. El trayecto la llevaba a veces por el exclusivo barrio de las Galerías, donde los escaparates brillaban con obras de arte inalcanzables, acentuando la punzada de su propia pobreza. En la cafetería, la jornada era un ciclo interminable de ruidos metálicos. El choque de tazas, el tintineo de cubiertos, el resonar de las cafeteras, órdenes ásperas del dueño y los cocineros, y el constante olor a café quemado y a productos de limpieza que se adhería a su ropa, a su cabello, a su piel, como una segunda piel persistente. El dueño, un hombre joven y ambicioso, que la había contratado por su desesperación, la trataba con una familiaridad despectiva, a menudo haciendo comentarios sobre su aspecto desaliñado o su falta de ambición. «Isabela, ¿terminaste ya con los baños? Parecen una pocilga, como si los hubieras pintado con tus pinceles. Ja, ja, ja», le espetaba un día, su voz cargada de un tono que quería ser divertido pero destilaba veneno. «Deberías alegrarte de tener trabajo, con esa pinta y sin conexiones. Nadie te contrataría, ¿sabes? Así que sonríe, chica, que el cliente no quiere ver caras largas». Isabela apretó los labios con tanta fuerza que sintió un ligero temblor en la mandíbula, sintiendo el calor de la vergüenza extenderse por su cuello y tiñéndole las mejillas de un rojo furioso. Se obligó a sonreír, una mueca forzada que le dolía en el alma, un esfuerzo supremo para no soltar las palabras que se agolpaban en su garganta. Cada palabra de desprecio, cada mirada condescendiente, cada vez que la hacían sentir invisible, era como una pequeña espina que se le clavaba en el corazón, acumulándose día tras día, alimentando una reserva silenciosa de rabia contenida, de una determinación que crecía con cada injusticia, con cada humillación.
Otras veces se cruzaba con artistas de su generación, algunos que habían estudiado con ella en la Academia de Arte, ahora con galerías, con exposiciones. Un día, mientras estaba comprando materiales baratos en una tienda de arte para estudiantes, se encontró con una antigua compañera, Clara, que estaba buscando pigmentos importados. Clara la vio y sus ojos se abrieron con sorpresa, luego con un disgusto apenas disimulado. «¡Isabela! ¡Santo cielo! ¿Qué haces por aquí? ¿No te habías retirado? Te ves diferente», dijo, su voz cargada de un tono que quería ser casual, pero destilaba lástima y desprecio, y una ligera aversión. No se atrevió a acercarse demasiado, como si el mero contacto con la pobreza pudiera contaminarla. Isabela sintió con una sonrisa tensa, su corazón latiéndole con fuerza en el pecho, sintiendo el escrutinio de sus ojos, la evaluación silenciosa que la reducía a nada. «La vida da muchas vueltas», respondió con voz ronca, una ironía que Clara no captaría. «Sí, ya veo», musitó Clara, y se alejó rápidamente, como si acabara de encontrarse con un fantasma. Cada una de estas interacciones, cada mirada de desdén, cada comentario hiriente, cada vez que la hacían sentir invisible o la tildaban de sin potencial, acumulaba en el alma de Isabela una pesada capa de dolor, pero también una determinación feroz, un fuego silencioso que la impulsaba hacia adelante. «No seré su fantasma, seré su peor pesadilla», se prometía. «Y el mundo entero verá quién era la verdadera artista». Fue una noche gélida de otoño, con la lluvia azotando la ventana rota de su pequeño estudio, cuando la semilla del cambio se plantó en la mente de Isabela. Estaba sentada en el suelo, revisando sus escasas facturas, sintiendo el peso de las deudas que se acumulaban. El alquiler atrasado, la luz a punto de ser cortada, el préstamo estudiantil de sus padres, que ella había heredado y que la estrangulaba. De repente, entre las cartas amenazadoras del banco, encontró un recibo. Era un recibo de transferencia, sellado y timbrado, que confirmaba que su alquiler había sido pagado en su totalidad, no por ella, sino por un donante anónimo. El recibo estaba acompañado de una pequeña nota, escrita a mano con una caligrafía elegante y desconocida, en un papel de un blanco impoluto y un aroma a sándalo. «No hay oscuridad que un alma pura no pueda iluminar. Sigue creando. Tu arte es una verdad que debe ser revelada». No había firma, ni nombre, solo esa frase enigmática y el alivio inexplicable de que, por primera vez en meses, su techo estaba seguro. Isabela se quedó inmóvil en el centro de su estudio, el recibo entre sus manos temblorosas. La incredulidad la golpeó como un rayo. ¿Esto era real? ¿Era una broma cruel, una trampa, una ilusión producto del cansancio? Abrió y cerró los ojos varias veces, pellizcándose el brazo para asegurarse de que no estaba soñando. El dolor del pellizco fue real, pero el recibo y la nota también lo parecían. ¿Donante anónimo? ¿Quién y por qué? Su corazón, antes pesado, comenzó a latir con una punzada de esperanza, una chispa que había creído extinguida. Sus deudas, la losa que la oprimía, parecían haber sido aliviadas por una mano invisible. La frase, «Tu arte es una verdad que debe ser revelada», resonó en su mente, una melodía que la llenó de una energía inesperada. Su mente, una vez más, comenzó a funcionar a una velocidad vertiginosa, conectando puntos, buscando patrones. ¿No hay oscuridad que un alma pura no pueda iluminar? Esa frase le resultaba extrañamente familiar, como un eco de una melodía olvidada. Se pasó la noche entera con el recibo y la nota en la mano, un torbellino de pensamientos en su cabeza. ¿Y si esto no es una casualidad? ¿Y si hay alguien ahí fuera, alguien que cree en mí, alguien que me está ayudando sin que yo lo sepa? ¿Pero quién? ¿Y por qué? ¿Un ángel guardián? Es ridículo, absurdo. Pero, ¿y si no lo es?
El simple pensamiento le dio un escalofrío. La incredulidad se mezclaba con una determinación fría como el acero. Esto no era solo un regalo sin más, era una señal, un hilo de Ariadna que la guiaba fuera del laberinto de su miseria, hacia una verdad que aún no podía comprender del todo. La sospecha de un protector silencioso, un aliado oculto, comenzó a tomar forma en su mente, no como una fantasía, sino como una posibilidad real. La adrenalina le corría por las venas, un calor inusual que la sacó del frío de la noche y la sumergió en un mar de preguntas y posibilidades. La historia de su arte, la historia de su vida, creía, aún tenía capítulos ocultos. El proceso de su transformación y preparación fue un largo y arduo camino, un ascenso escarpado desde las profundidades del desprecio hasta las cumbres de la maestría. No hubo atajos, solo noches en vela y una determinación férrea, alimentada por la misteriosa ayuda. Durante los siguientes meses, cada céntimo que ganaba en la cafetería lo invertía en materiales de mejor calidad, en libros sobre historia del arte, en cursos en línea sobre nuevas técnicas de escultura y pintura, y en el desarrollo de su propia visión artística. Su pequeño estudio, aunque humilde, se transformó en un crisol de experimentación, el aire siempre cargado con el aroma de óleos frescos, arcilla húmeda y el tenue aroma del café nocturno que la mantenía despierta. Pasaba horas perfeccionando su técnica de fusión de materiales, creando texturas inéditas en sus lienzos y esculpiendo formas abstractas que contenían una narrativa profunda. Cada pequeño avance en su arte era una inyección de pura adrenalina, una confirmación de que estaba en el camino correcto. La investigación de su ángel guardián era continua, una obsesión silenciosa que la acompañaba a todas partes. Se sumergía en foros de arte, en bibliotecas universitarias, a las que ahora podía acceder sin la presión de las deudas, buscando información sobre filántropos anónimos, coleccionistas misteriosos o cualquier indicio de una mano invisible. Descubrió que pequeñas sumas de dinero, destinadas a saldar sus deudas más urgentes, aparecían esporádicamente en su cuenta, siempre con la misma descripción críptica: pago por servicios artísticos. El origen era imposible de rastrear. Su monólogo interno era un flujo constante de análisis. Esto no es aleatorio. Hay un patrón. Alguien está viendo mis movimientos. Alguien que conoce mi situación, mis necesidades. ¿Quién podría ser tan generoso, tan silencioso? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Qué ganaría con esto? ¿Es un coleccionista excéntrico? ¿Alguien que conoció a mis padres? La frase «no hay oscuridad que un alma pura no pueda iluminar» me sigue resonando. No puedo quitarla de mi cabeza. Tiene que significar algo más, algo personal. La idea de que su arte era más valioso de lo que ella creía y que alguien, en las sombras, lo reconocía, le daba una fuerza sobrehumana. Los obstáculos eran constantes, una prueba tras otra para su inquebrantable espíritu. Una vez, un incendio accidental en el estudio de un vecino se extendió a su pared, dañando seriamente uno de sus lienzos más prometedores, un cuadro que representaba la lucha de su alma. Isabella sintió una desesperación tan profunda que casi se rinde. Se sentó en el suelo de su estudio, la cabeza entre las manos, sintiendo el sabor amargo de la frustración y la impotencia. Las lágrimas, calientes y furiosas, le quemaron los ojos. ¿Para qué, Isabella? ¿Para qué tanto esfuerzo si el destino se empeña en destruirlo todo? Se dijo a sí misma, con la voz ahogada por el llanto. Pero luego, el recuerdo de la nota anónima, la esperanza que le había infundido, la impulsó a levantarse. No me rendiré. No le daré el gusto a nadie de verme fracasar. Mi arte es más fuerte que cualquier fuego, pensó. Pasó 3 días enteros, sin dormir, restaurando la obra, y al cuarto día, el lienzo, aunque con cicatrices, era más poderoso que antes, una representación tangible de su propia resiliencia. Fue un pequeño milagro forjado con pura voluntad,
y la certeza de que no estaba sola. Otro contratiempo fue la escasez de clientes para sus obras. Seguía vendiendo sus acuarelas en el mercado de pulgas, pero sus grandes lienzos y esculturas no atraían la atención necesaria para salir adelante. Necesitaba un empujón, una exposición. Tuvo que usar sus ahorros, los que el donante anónimo había hecho crecer discretamente para alquilar un pequeño espacio en una feria de arte independiente, arriesgando todo lo que tenía. El riesgo era inmenso, el miedo a fracasar era constante. Pero justo cuando estaba a punto de perder la fe, una pequeña galería local, El Umbral, le ofreció un espacio en una exposición colectiva, atraídos por una de sus obras que un comprador anónimo había adquirido en la feria y había elogiado en redes sociales. La frustración era constante, sí, pero cada vez que superaba un obstáculo, su confianza crecía, su determinación se volvía más inquebrantable. Su entrenamiento no era solo artístico, era mental, emocional. Aprendió a manejar la soledad, la presión, la incertidumbre. Se convirtió en una estratega no solo del arte, sino de su propia supervivencia. Su mente era su fortaleza, su santuario, el lugar donde ningún Logan o Dubois podría jamás entrar ni pisotear. Las alianzas inesperadas fueron hilos de luz en la oscuridad de su travesía, conexiones forjadas no por el interés, sino por la humanidad y la verdad. El primero en unirse a su causa fue un viejo restaurador de arte, el señor Elías Mendoza. El señor Mendoza, un hombre de unos 70 años, con las manos manchadas de barniz y el cabello blanco desordenado, dirigía un pequeño taller de restauración en un barrio antiguo de la ciudad. Su rostro era una red de arrugas, pero sus ojos, profundos y melancólicos, parecían haber visto la historia del arte desplegarse ante ellos. Isabela lo encontró por casualidad, buscando asesoramiento sobre la restauración de una vieja escultura de su padre. Cuando el señor Mendoza vio la escultura y la delicadeza con la que Isabela la trataba, sus ojos se abrieron con sorpresa. Esta pieza tiene la mano de Ricardo Herrera. Yo lo conocí. Un alma pura, un verdadero artista, injustamente tratado. Isabela, sintiendo una conexión inexplicable con el viejo, le contó su historia, la de las deudas, la de las humillaciones, la de la misteriosa ayuda. El señor Mendoza la escuchó con una paciencia infinita, sus manos arrugadas aferradas a una lupa de joyero. La verdad, mi querida, es como el pigmento más puro. Siempre brilla, por mucho que la cubran con falsedades. Y usted, señorita Rossi, tiene esa verdad en sus manos, en su arte. Su motivación era clara: honrar la memoria de su viejo amigo Ricardo Herrera y corregir una injusticia que lo había carcomido durante años. Él fue quien la guió en la investigación de las falsificaciones de Logan, quien le enseñó los secretos de la autenticación de obras, quien le abrió las puertas a archivos ocultos de coleccionistas honestos y le dio valiosos consejos sobre el mercado del arte. Sus conversaciones eran extensas, no solo sobre arte y técnicas de restauración, sino sobre la vida, sobre el dolor de la pérdida, sobre la resiliencia del espíritu humano. El arte, Isabela, no es solo lo que pintas, es la vida que vives, la verdad que transmites. Y usted está tejiendo una obra maestra con su propia vida, le decía el señor Mendoza, mientras le mostraba cómo analizar la composición de los pigmentos. Su confianza se forjó en el silencio de esas noches en el taller, en la mutua admiración por Ricardo Herrera, en el respeto por la verdad. La segunda aliada crucial fue una joven periodista de investigación, Lara Beltrán, de unos 30 y tantos, con ojos penetrantes y una determinación de acero que se reflejaba en su peinado corto y práctico. Lara había estado trabajando en una investigación sobre la corrupción en el mundo del arte, siguiendo los pasos de Madame Dubois y Monsieur Laurent, pero se había topado con un muro de silencio y amenazas. Había sentido la frustración de la impotencia,
de la verdad enterrada. Isabela la contactó por correo electrónico utilizando una cuenta anónima que le había sugerido el señor Mendoza, y le envió una pequeña muestra de las pruebas que había reunido sobre las falsificaciones de Logan y los tratos ilícitos con Dubois. Lara, al principio escéptica, sintió un escalofrío al ver el nivel de detalle y la coherencia de la información. Acordaron un encuentro secreto en una galería poco concurrida. Lara apareció con una gabardina, su mirada escrutando el entorno. Isabela, con su apariencia humilde, le entregó una pequeña memoria USB. Aquí está el resto, la historia que no ha podido contar, y la verdad sobre mis padres, le dijo. Lara revisó el contenido con su portátil, sus ojos moviéndose rápidamente sobre los documentos, los informes de autenticación y los registros de ventas sospechosas. El asombro en su rostro era palpable. Esto es dinamita, Isabela. Un escándalo que sacudirá al mundo del arte. Pero ¿cómo lo conseguiste? ¿Y por qué vienes a mí? Dubois y Logan son peligrosos. Isabela, con la voz firme, le explicó su conexión con Ricardo Herrera, la nota anónima, la ayuda misteriosa. Porque sé que usted, Lara, fue la única que intentó ir más allá. Porque sé que usted tiene el coraje de enfrentarse a ellos. Y porque esta historia no es solo mía, es la historia de todos los artistas pequeños que han sido aplastados por los grandes, de la verdad que ha sido silenciada por la codicia. Lara miró a Isabela, una luz de admiración en sus ojos. Vio no solo a una joven inteligente y determinada, sino la viva imagen de la justicia buscando su camino. «Lo haremos, Isabela», dijo Lara, una sonrisa de victoria asomándose en sus labios. «Esta vez nadie nos silenciará, ni a ti, ni a tus padres, ni a mí. Esta será la obra maestra más grande que jamás hayamos creado». Su compromiso fue un pacto sellado en la oscuridad de la galería, una alianza de mentes brillantes y espíritus indomables contra la tiranía de la corrupción en el arte. La tensión comenzó a escalar, una cuerda invisible que se estiraba hasta el punto de la ruptura, crujiendo con cada movimiento. Madame Dubois y Monsieur Laurent, con su olfato de depredadores, comenzaron a sentir una presión creciente, aunque no sabían de dónde venía. Pequeñas reseñas negativas, firmadas por críticos menores, aparecían en blogs de arte, cuestionando la autenticidad de algunas obras vendidas por Logan Artium o la credibilidad de las opiniones de Dubois. Eran ataques sutiles, casi imperceptibles para el gran público, pero que irritaban a los dos magnates del arte. Su orgullo les impedía admitir que el problema era su falta de ética. Comenzaron a presionar a sus contactos en los medios, a lanzar campañas de desprestigio contra cualquier voz disidente, a buscar chivos expiatorios. La paranoia se instaló en sus lujosas oficinas. Un día, en la inauguración de una exposición en una galería rival, Isabela, discretamente vestida, se mezcló entre los invitados. Había logrado acceder gracias a una invitación que el señor Mendoza le consiguió. Observaba a Madame Dubois, que, con su sonrisa de esfinge, criticaba una obra de un artista emergente, con su tono venenoso habitual. Monsieur Logan se paseaba por la sala, ostentando una joya antigua, su mirada escudriñando a los asistentes con una mezcla de arrogancia y desconfianza. Isabela se encontró casualmente con Madame Dubois cerca de un buffet de canapés. Dubois, al verla, frunció el ceño, el reconocimiento cruzando su rostro con un destello de disgusto. «Señorita Rossi, ¿aún entre nosotros? Pensé que habría encontrado un trabajo más acorde a sus habilidades», dijo con una voz apenas audible, pero cargada de desprecio. «El mundo del arte es para los talentosos, no para los, digamos, los pintores de casas». Isabela le sostuvo la mirada, sus ojos brillantes con una calma que desquició a Dubois. «El arte es para los que tienen algo que decir, madame. No para los que solo tienen algo que vender», respondió Isabela con una voz clara y firme, un susurro que, sin embargo,
resonó en los oídos de Dubois. La crítica palideció. Su sonrisa se borró, una punzada de incomodidad evidente en su rostro. Se alejó rápidamente, como si el aire alrededor de Isabella se hubiera vuelto tóxico. Monólogo interno de Isabella. Está acorralada. Lo veo en sus ojos. Esa fachada de seguridad se está resquebrajando. Mis palabras son solo un susurro, pero la verdad de lo que estoy creando, de lo que estoy revelando, será un estruendo que hará temblar sus cimientos. La arrogancia es el velo más grueso que no les permite ver su propia vulnerabilidad. Lo está sintiendo, aunque no sabe por qué. La verdad es un disolvente para la falsedad. El calor de la rabia contenida, la satisfacción silenciosa, le recorrió las venas. Sabía que la presión estaba haciendo efecto. Otra confrontación ocurrió una semana después. Monsieur Laurent organizó una subasta privada de obras raras en su galería, un evento exclusivo al que solo se podía acceder con invitación personal. Lara Beltrán, la periodista, logró colarse como asistente de un coleccionista anónimo, mientras Isabella observaba desde una ventana cercana, documentando cada movimiento. Monsieur Laurent, con un aire de superioridad, presentaba una serie de grabados atribuidos a un maestro del siglo XVIII. Lara, siguiendo las instrucciones de Isabella y el señor Mendoza, hizo una pregunta sutil pero incisiva sobre la procedencia de una de las piezas, una pregunta que había sido formulada por Isabella. El rostro de Logan se contrajo. Mi querida señora, su pregunta es improcedente. La autenticidad está más que garantizada. Sugerir lo contrario sería una afrenta. Su voz era tensa, su sonrisa forzada. En ese momento, la mirada de Logan se encontró con la de Isabella a través de la ventana. Él la reconoció, la artista rústica que lo había desafiado. Sus ojos se abrieron con furia, un destello de pánico. «¡Guardias! ¡Sáquenla de aquí!», gritó, señalando la ventana, un gesto de desesperación incontrolable. Isabella solo sonrió, una sonrisa de desafío. Monólogo interno de Isabella. Me ha visto y ha reaccionado. Eso significa que estamos cerca. Esto es peligroso, sí, pero el miedo no puede paralizarme ahora. El plan está en marcha. Cada amenaza, cada muestra de pánico, es una confirmación de su culpa, de su debilidad. Se preocupan por las minucias de la autenticidad, pero no ven la falsedad que corroe su propia alma. La verdad es una fuerza que no pueden detener. La adrenalina corría por sus venas, un fuego que la mantenía despierta y alerta. Sabía que la confrontación final era inminente, que el telón estaba a punto de caer sobre la farsa de sus vidas, el clímax explosivo, la revelación central y la vindicación. La Galería Laurent Artium, el templo más sagrado del arte elitista, estaba sumida en una atmósfera de expectación y opulencia desmedida. Las paredes de mármol pulido reflejaban el brillo de los focos que iluminaban las obras más valiosas. El aire olía a incienso y a miles de euros, y el murmullo de las voces engoladas se mezclaba con el tintineo de las copas de champán. Era la noche de la subasta benéfica anual, el evento cumbre de la temporada, donde la élite social y los coleccionistas más acaudalados se congregaban para pujar por obras exclusivas. Madame Dubois, con un vestido de alta costura que fluía como agua, se paseaba entre la multitud, su sonrisa enigmática, sus palabras de crítica cayendo como sentencias. Monsieur Laurent, impecable en su smoking, con una sonrisa de lobo y una mirada que lo abarcaba todo, era el anfitrión, el rey de aquel dominio efímero. El ambiente era de complacencia, de seguridad inquebrantable, como si nada pudiera perturbar la perfección de su mundo. Nadie, absolutamente nadie, podía prever el cataclismo que estaba a punto de desatarse. El subastador, un hombre imponente de voz grave y ademanes exagerados, golpeó su martillo. Y ahora, damas y caballeros,
El lote estrella de la noche, una escultura monumental de un artista desconocido hasta ahora, que promete ser la revelación de la temporada. Alma resonante, de Isabella Rossi. Comenzamos la puja en 5 millones de euros. Un murmullo de asombro recorrió la sala. El nombre de Isabella Rossi, la artista sin potencial, la limpiadora, era ya una anomalía en aquel lugar. Las paletas se alzaron rápidamente, subiendo el precio en incrementos de cientos de miles. Madame Dubois y Monsieur Laurent se miraron con una mezcla de curiosidad y desdén, sin saber que la obra frente a ellos era una trampa. Isabella, impecable en un vestido negro sencillo pero elegante que resaltaba la luminosidad de su piel y la profundidad de sus ojos, se encontraba de pie en una plataforma elevada, al lado de su escultura. La obra, una pieza abstracta de metal y vidrio reciclado, de unos 3 metros de altura, se alzaba majestuosa, brillando con una luz interna que parecía latir. Sus manos, antes ásperas, ahora parecían una extensión de la obra, una parte de ella. Su rostro, antes marcado por el cansancio, ahora reflejaba una serenidad y una determinación que desarmaban. La puja subió vertiginosamente. ¡10 millones! ¡15 millones! ¡20 millones! La voz del subastador era un tambor constante. Monsieur Laurent, sintiéndose desafiado por la audacia de la pieza y la inusual atención, levantó su paleta con un gesto grandilocuente. ¡50 millones de euros! Una risa ahogada recorrió la sala. La victoria parecía suya. ¡50 millones a Monsieur Laurent! ¿Alguna oferta mayor? El silencio se hizo pesado, roto solo por el murmullo expectante. Justo cuando el subastador iba a dar el último golpe de martillo, Isabella, con una calma que desquició a Laurent, levantó la mano con una lentitud deliberada, casi ceremoniosa. ¡50 millones y 1 céntimo! Dijo con una voz clara, resonante, que cortó el aire como un cristal. Un murmullo de asombro recorrió la sala, esta vez cargado de confusión. El subastador, atónito, la miró. ¿La artista está pujando por su propia obra? La mirada de Monsieur Laurent se encontró con la de Isabella, y por primera vez el reconocimiento la golpeó. Sus ojos se abrieron con incredulidad, luego con un miedo que lo hizo palidecer. Su rostro se volvió blanco como la cera. La sangre abandonó su tez, dejándolo lívido como un cadáver. Madame Dubois, a su lado, sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Su mano voló a su boca abierta, ahogando un grito, sus ojos tan desorbitados que parecía que se le saldrían de sus órbitas. La elegancia de su postura se desmoronó. Su figura se encorvó en un instante de puro terror y humillación. Los miembros del consejo y los coleccionistas, al principio, miraron a Isabella con curiosidad, luego con el ceño fruncido, hasta que uno de ellos, que había estado siguiendo las filtraciones de Lara Beltrán, balbuceó con la voz rota. Es ella, la que decían que iba a desenmascarar la corrupción. Esto es ridículo. No tiene ese dinero. Es una impostora. ¡Es la limpiadora de una cafetería!, vociferó Monsieur Laurent, su voz aguda y temblorosa, completamente carente de la arrogancia de minutos antes. Su rostro se contrajo en una mueca de desesperación y furia impotente. Madame Dubois intentó interponerse, balbuceando. «¡Silencio, Jean-Luc! ¡No digas tonterías!». Isabella sonrió con una calma serena. «Permítame corregirle, Monsieur Laurent». Su voz era un látigo de seda, pero sin odio, solo la fuerza de la verdad. La limpiadora de una cafetería no solo tiene ese dinero, sino que además tengo algo más para usted. Con un gesto, la monumental escultura, alma resonante, comenzó a rotar lentamente sobre su base. A medida que giraba, la luz interna de la pieza cambió, y en las fibras transparentes de vidrio, incrustadas con una precisión milimétrica, comenzaron a aparecer nombres, fechas, cifras, diagramas de transacciones bancarias, imágenes de documentos.
Eran las pruebas irrefutables, los informes forenses de las falsificaciones de Logan, los registros de las ventas ilícitas, las grabaciones de las conversaciones de Dubois manipulando el mercado del arte, los contratos que habían despojado a sus padres de sus obras. El alma resonante no era solo una escultura, era un manifiesto de la verdad, un archivo de la corrupción tallado en luz y materia. Cada revelación era un puñetazo en el estómago de la reputación de Logan y Dubois. El shock fue generalizado. Los murmullos se transformaron en un silencio ensordecedor. Las caras de los presentes eran un poema de incredulidad y horror. Monsieur Logan se llevó las manos a la cabeza. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Las palabras se le atragantaron. Sus ojos desorbitados se fijaron en Madame Dubois, que estaba pálida como la cera, sudando a mares, su elegancia desmoronada por el pánico. Dubois intentó levantarse, balbuceando. «¡Esto es un montaje! ¡Una calumnia! ¡Es una locura!». Pero sus palabras se perdieron en el estruendo de la verdad que la escultura proyectaba. Fue Lara Beltrán, la periodista, quien estaba sentada entre los espectadores, la que rompió el silencio. «¡La verdad, por fin!», gritó, y un pequeño equipo de camarógrafos y reporteros que había traído consigo comenzó a grabar cada reacción, cada gesto, capturando la caída de los magnates en tiempo real. Entonces, el subastador, recuperado de su asombro, golpeó el martillo con una fuerza atronadora. 50 millones y un céntimo a la señorita Isabella Rossi. ¡Vendido! ¡Al artista! Un aplauso espontáneo y atronador estalló en la sala, una mezcla de alivio y admiración, de respeto y asombro. El cambio de poder fue instantáneo y visceral. Logan y Dubois, antes intocables, ahora eran figuras patéticas, sus rostros descompuestos por el pánico y la humillación. Además, continuó Isabella, su voz adquiriendo una autoridad de la que nunca había sabido que era capaz. Los fondos para esta compra y para saldar mis deudas y financiar mi trabajo no provienen de la nada. Provienen de un fideicomiso establecido por una figura anónima hace años, cuyo único propósito era velar por la justicia, por la verdad y por el legado de mis padres. Una pequeña ironía, ¿no creen? Que el dinero para comprar lo que ustedes intentaron destruir venga de aquellos a quienes intentaron silenciar, y de un alma que confió en el arte cuando nadie más lo hizo. Justo en ese momento, las puertas de la galería se abrieron de par en par, y entraron agentes de la policía judicial, flanqueados por el señor Elías Mendoza, que mantenía la barbilla alta, y un equipo de abogados que habían estado trabajando con Isabella y Lara. «Monsieur Jean-Luc Laurent, Madame Odette Dubois», anunció la jefa de policía, su voz grave. «Están arrestados bajo cargos de fraude artístico, falsificación, malversación de fondos y obstrucción a la justicia. Tienen derecho a permanecer en silencio». Las esposas tintinearon, un sonido brutal que selló el destino de los magnates del arte. Logan intentó resistirse, clamando inocencia, pero fue sometido con firmeza, su rostro contorsionado por la ira y el terror. Madame Dubois se desmoronó en su silla, sollozando, su impecable imagen destrozada. Isabella observó la escena con una quietud serena. La vindicación, que había tardado casi una década en llegar, era más dulce de lo que había imaginado. No había regocijo malicioso en su rostro, solo una profunda satisfacción, la paz de la justicia cumplida y la amarga certeza de que el verdadero valor nunca estuvo en el oro, sino en la verdad y en el arte. La caída de Monsieur Logan y Madame Dubois fue estruendosa, un derrumbe que resonó en cada titular de prensa especializada, en cada noticiero cultural, en cada conversación de la alta sociedad y el mundo del arte. Las noticias se difundieron como un incendio forestal, arrasando con décadas de reputación y un prestigio forjado en la mentira. El templo del arte corrupto se desploma. Fraude, falsificaciones y el triunfo de Isabella Rossi, gritaban los periódicos. La crítica de arte más temida expuesta,
el final de una era de hipocresía. El mundo que los había reverenciado, que había envidiado su influencia y su fortuna, ahora los repudiaba con vehemencia, con un asco casi palpable que se extendía como una plaga por cada galería y cada museo. Las ramificaciones legales fueron inmensas, complejas, extendiéndose por múltiples jurisdicciones. Sus cuentas bancarias en paraísos fiscales fueron congeladas, sus propiedades embargadas, sus vastas colecciones de arte, algunas de ellas falsas, liquidadas para pagar las masivas multas y las compensaciones a los artistas estafados y a los coleccionistas engañados. Los juicios fueron largos y mediáticos, revelando capa tras capa la inmensa red de corrupción que habían tejido durante décadas, las vidas de artistas que habían destrozado a su paso, las empresas que habían hundido para su propio beneficio ilícito. Monsieur Jean-Luc Laurent, el otrora intocable propietario de galería, fue sentenciado a una larga pena de prisión, su destino sellado en una celda fría y solitaria, una realidad brutalmente alejada de la vida de lujos obscenos y poder absoluto a la que estaba acostumbrado, el señor. Elías Mendoza, el restaurador, se había asegurado de que los detalles de su vida en la cárcel fueran de conocimiento público. La degradación de un hombre que se creía por encima de todo, ahora reducido a un número, su dignidad aplastada. Madame Odette Dubois, con una sentencia algo más corta pero una multa astronómica, fue liberada bajo fianza, pero su ruina social y profesional fue completa. Nadie en el mundo del arte quería asociarse con ella. Sus viejos amigos le daban la espalda, sus teléfonos dejaron de sonar, sus artículos eran sistemáticamente rechazados. Era una paria, consumida por la vergüenza y el remordimiento, obligada a vender sus propiedades y joyas para sobrevivir y pagar sus deudas legales. La galería Logan Artium fue cerrada y sus activos subastados, un recordatorio tangible de su caída y de la ironía del destino. El triunfo de Isabella Rossi, en cambio, fue resplandeciente, un renacer épico que conmovió a la nación y, de forma más sutil, al mundo entero. De la noche a la mañana, la artista sin potencial se convirtió en un símbolo viviente de resiliencia, de justicia implacable y de que la verdad, cuando se nutre de la autenticidad y la perseverancia, siempre encuentra su camino hacia la luz. Isabella no se quedó con la galería de Logan. En su lugar, con la fortuna inesperada del fideicomiso, fundó una nueva galería, Alma Escondida, un espacio dedicado a artistas emergentes, a talentos subestimados y a obras que priorizaban la emoción y la verdad por encima de la comercialización. Su primera acción fue restaurar y exhibir, por primera vez en décadas, las obras originales de sus padres, Ricardo y Sofía Herrera, atribuyéndoles el crédito que siempre les fue negado, y utilizando el edificio Herrera como sede principal de la fundación que creó. El impacto en su familia, la que ella había elegido, fue inmediato y profundamente sanador. El señor Elías Mendoza, el viejo restaurador, fue nombrado director honorario del Consejo de la nueva Galería y de la Fundación. Se le construyó un taller de restauración de vanguardia, donde pasó sus últimos años rodeado de la belleza que tanto amaba, un espacio digno de su sabiduría. Clara Beltrán, la periodista, fue nombrada directora de comunicaciones de la Fundación, su talento y ética reconocidos y recompensados, trabajando codo a codo con Isabella en cada nuevo proyecto de impacto social. Ella se convirtió en su confidente, su hermana de alma, la persona que comprendía su visión más allá de las palabras. La sanación emocional de Isabella fue gradual. La rabia se transformó en una calma profunda, la desesperación en una determinación serena. Su riqueza, ahora inmensa, no la corrompió. Al contrario, la utilizó como una herramienta para el bien. La filantropía se convirtió en su nueva pasión, la expresión más pura de su triunfo y de su deseo de justicia social. Utilizó su fortuna para crear
no solo la galería y la fundación, sino programas de becas para jóvenes artistas de bajos recursos, talleres de arte gratuitos en barrios marginados y programas de rehabilitación a través del arte para personas sin hogar. Quería que nadie más experimentara el tipo de invisibilidad, de humillación, de desesperanza que ella misma había padecido, ni que el talento se perdiera por falta de oportunidades. Su nuevo estudio, adyacente a la galería, era un espacio luminoso y amplio, con vistas panorámicas de la ciudad que una vez le había dado la espalda, una ciudad que ahora, bajo su influencia, comenzaba a respirar de una nueva manera, inspirada por el arte y la verdad. En su mesa de trabajo no había figuras de lujo, sino bocetos de nuevos proyectos, prototipos de esculturas innovadoras y fotografías de los niños de los barrios que ahora encontraban en el arte una vía de escape y esperanza. Su paz interior era palpable, una calma profunda que solo se logra después de haber superado la adversidad más extrema y haber encontrado el propósito verdadero más allá de la venganza personal. Hubo reencuentros significativos, momentos cargados de simbolismo y matices emocionales. Un día, Isabela se encontró con el dueño de la cafetería donde limpiaba baños, en una exposición de su nueva galería. El hombre, ahora visiblemente desmejorado, con su cafetería al borde de la quiebra por malas gestiones, la reconoció al instante. Al ver a la Isabela transformada, una mujer de poder y elegancia, sus ojos se abrieron con una mezcla de incredulidad y una vergüenza tan profunda que le tiñó las mejillas de un rojo intenso, casi doloroso. Su postura se encorvó ligeramente, como si el peso del arrepentimiento lo abrumara. Intentó evitar su mirada, de esconderse entre la multitud, pero Isabela se acercó con una sonrisa amable y una mirada que no contenía reproche, solo un entendimiento profundo. «Buenas noches, señor», dijo con una voz suave y serena, que no dejaba rastro de la amargura del pasado. Él solo pudo asentir con la cabeza, incapaz de articular una palabra, sus labios temblorosos en una mueca de profunda incomodidad. Isabela no lo humilló. Su simple presencia, su transformación, su ascenso a la cima, era el castigo más grande, una lección silenciosa de que la compasión es más poderosa que el juicio, y que la apariencia externa es un velo que engaña a los ciegos de corazón. Otro día, durante un evento de caridad organizado por su fundación en el antiguo edificio de la galería Lauren Artium, ahora un centro de arte comunitario, se cruzó con Clara, la antigua compañera de la academia que la había despreciado. Clara, que había visto su propia carrera estancarse, la miró con una mezcla de admiración y un arrepentimiento evidente en sus ojos. «Isabela, yo lamento haber sido tan ciega», susurró Clara, sus palabras cargadas de sinceridad. Isabela la miró con dulzura. «El arte tiene muchas formas de revelarse, Clara. A veces, la más grande de ellas es la vida misma». No hubo necesidad de más palabras. Isabela le ofreció un puesto como curadora adjunta en la galería, una oportunidad para redimirse y para que su talento, finalmente, pudiera florecer. Isabela Rossi vivió muchos años más, convirtiéndose en un faro de esperanza y un testimonio viviente de que la dignidad humana es inalienable y que la perseverancia, cuando está acompañada de un propósito noble, es el combustible de los milagros más asombrosos. Su historia se convirtió en una leyenda, contada en universidades, en museos y en foros internacionales, un eco que recordaba que la verdadera valía de una persona no reside en el brillo de sus posesiones, ni en el grosor de su cuenta bancaria, ni en el juicio de los críticos, sino en la fortaleza inquebrantable de su espíritu y la pureza de su corazón, en la capacidad de levantarse de las cenizas y construir un mundo mejor. El mensaje imperecedero que legó al mundo fue claro, mi querido amigo. Nunca subestimes a nadie. Nunca juzgues un libro por su portada.
porque la verdadera nobleza no se mide por la riqueza heredada o el poder adquirido con engaños, sino por la capacidad de levantarse de la caída más profunda, de perdonar, de luchar por la justicia y de usar la propia experiencia, por muy dolorosa que sea, para iluminar el camino de los demás. Su vida fue un testamento de que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la verdad, de la compasión y del genio subestimado, siempre, siempre encontrará un camino para brillar. Y así, la mujer que fue invisible se convirtió en una luz que guió a generaciones, demostrando que la verdadera fortuna no está en el oro, sino en el arte, en la construcción de sueños con cimientos sólidos de ética y en la inquebrantable búsqueda de la justicia, un legado de un ángel guardián cuyo nombre, aunque nunca pronunciado, resonaría en cada trazo de color y en cada forma esculpida por Isabella Rossi. Su memoria, y la de su historia, perduraría por los siglos, un susurro de esperanza en cada rincón olvidado del mundo, recordándonos que el valor real de una persona no reside en el tamaño de su cuenta bancaria o en el lustre de su apellido, sino en la indomable resiliencia de su espíritu y en la profunda humanidad que anida en su corazón. La verdadera grandeza, al final, siempre se revela, no importa cuántas capas de polvo y olvido intenten ocultarla de los ojos de aquellos que solo ven lo superficial.